Soy Doctor Tutoriales y en este video tutorial te voy a enseñar a utilizar la Elephant M1. Voy a hacer una review de este producto y si te acaba convenciendo, cómprala utilizando el enlace de referidos que te dejo en el primer comentario para apoyar este contenido. Vamos a abordar todas sus características y al final vamos a dejarte una sorpresita. Dicho esto, vamos con el unboxing, cagando leches. Bien, ya la hemos sacado y ahora veremos lo que nos aparece en el interior. En este caso nos aparece primero un manual de instrucciones, que obviamente hay que leérselo y es muy importante, tendremos que descargarnos una aplicación y una vez le quitemos la tapa nos aparecerán el resto de productos. Como veis está todo muy bien embalado, todo con su protector, etcétera. Esto lo voy a dejar por aquí en el ladito y veremos lo que nos aparece. Primero vemos que nos aparecen unas mopas para limpiar, ¿vale? En este caso nos aparecen hasta varias mopas. De hecho, creo que son hasta 8 mopas que podremos también comprar online y que tendréis en el primer link de este comentario para poder comprar si queréis. Como veis, nos vienen 8 y bueno, nos servirán. Es importante saber que la que nos viene dentro de la Elephant es de mejor calidad que estas, pero esto no significa que estas sean malas, sino que esta que viene es de mejor calidad. Esto lo voy a dejar por el ladito. Y vamos a sacar la Elephant, que es este bicharraco de aquí. Luego lo vamos a poner a funcionar para que vosotros lo veáis a continuación. Y tendremos que descargarnos unas aplicaciones, etc. Lo vais a ver a continuación, así que no os preocupéis. Esto es simplemente el unboxing. Lo voy a dejar por aquí también. Y luego veremos que, bueno, nos aparece la mopa de verdad, que esta es la de gran calidad, que os decía que podremos poner si queremos configurar que friegue la Elephant, que eso también es posible, podremos configurarlo. Y luego encontramos otros tipos, por ejemplo, en este caso, de productos como es el filtro. También nos viene un filtro perfectamente embalado con sus diferentes cepillos, que en este caso encontramos hasta 4 cepillos, es decir, 2 de recambio, ¿vale? Como estáis viendo, nos aparecen 2 para un lado y 2 para el otro lado. Simplemente nos vienen piezas de recambio que vienen siempre muy bien, nunca sobran. Y si nosotros seguimos, veremos que encontramos otros productos como por ejemplo un cepillito para limpiar el filtro sin ningún problema. Y luego encontramos la toma de carga, que esto es básicamente para cargar la Elephant, lo veremos a continuación. Y luego encontramos la pila o la batería donde la Elephant siempre irá a recargar. Como veis ya no queda nada más y por eso lo que vamos a hacer a continuación es montarla y procederemos con su funcionamiento. Siguiendo las instrucciones, lo primero que tenemos que hacer es ponerle, en este caso, los limpiadores, ¿vale? Que va a ser básicamente lo que vaya a girar y a traer toda la suciedad que va a ser absorbida aquí cuando el bicho se mueva. Y aquí tendremos el limpiador, como estáis viendo, que nosotros podemos sacarlo. No el limpiador, sino el depósito de suciedad, ¿vale? Donde nosotros podremos sacarlo sin ningún problema y donde también encontraremos el depósito del agua. Aquí pues nosotros podremos meter el agua sin ningún problema para que se realice el fregado. Ahora, si lo que te interesa es poner la mopa, es muy sencillo. Cogemos la mopa que nos viene, que por cierto podremos cambiarla con las mopas que nos venían en la caja, y podremos ponerlo aquí, ¿vale? Esto es muy sencillo, simplemente presionamos y ya estaría puesta la mopa para realizar, en este caso, el fregado, ¿vale? Si nosotros queremos quitarlo, pues más de lo mismo. Apretamos aquí atrás y ya estaría fuera nuestro producto de la mopa. Una vez hemos leído las instrucciones, lo que tenemos que hacer es conectar la batería a la toma de carga y poner la Elephant encima de esta. Como veis, está parpadeando y esto es básicamente porque se está cargando. Si se apaga la luz, es básicamente que la batería ha terminado de cargarse. Bien, tigres, tras haber instalado el robot, como veis, tengo instalada ya la aplicación de Elephant, que está ahí mismo, y me he creado una cuenta. Básicamente tendréis que seguir los pasos para crear una cuenta. Lo que tenemos que hacer a continuación es añadir un robot. Es cierto que en el panel de abajo encontramos mensajes que nosotros recibiremos como notificaciones cuando asociemos nuestro robot, y también veremos nuestro perfil, en este caso con instrucciones de uso, servicio postventa, servicio de acceso de voz a terceros, comentarios, etc. Bueno, lo importante primero es añadir un robot que, como os comentaba, vamos a hacer a continuación. Le damos a más y pone creando hogar, por favor, espera. Entonces, nosotros le vamos a dar a más otra vez y quiere buscar dispositivos en tu red local y conectarse a ellos. Vamos a darle a permitir, vamos a darle a usar Bluetooth, vamos a darle a permitir y va a buscar dispositivos cercanos. En este caso el Elephant utiliza Bluetooth y como veis se ha cerrado la aplicación por errores. Vamos a volver a abrirla, vaya desastre. Vamos a darle otra vez a agregar un robot y va a buscar dispositivos cercanos. Como veis, nosotros nos estamos acercando al Elephant para ver si lo encuentra correctamente y podemos asociarlo.
Bueno, en este caso, como habéis visto, me da problemas cuando lo intento conectar por Bluetooth y por eso lo voy a intentar directamente sin Bluetooth por el Wi-Fi. Por eso tenemos que primero conectarnos al Wi-Fi, vamos a tener que conectar también la Elephant y como estáis viendo, bueno, detecta que esta es la red a la que estamos conectados, vamos a meter la contraseña que esto va a ser para la Elephant. La pegamos y le vamos a dar próximo paso. Entonces, a continuación, encuentre el interruptor de alimentación en el negro lateral de robot encendido, ¿vale? Eso está correcto, está encendido. Y lo que vamos a darle es próximo paso. Dice paso 2, configuración de la red. Vamos a mantener presionado este botón durante 3 segundos y luego cuando suene la voz lo vamos a dejar. Dice que la luz indicadora de Wi-Fi parpadeará y el robot ingresará en modo configuración de red. Vamos a mantenerlo 3 segundos. Please connect to the wireless network according the instructions to the mobile app. Como estáis viendo, ya ha hablado. Entonces, vamos a darle a que hemos escuchado la indicación de voz y ver la luz parpadear. Le damos próximo paso y dice conecte los puntos de acceso de los robots. Haz clic en el botón conectar punto de acceso a continuación para conectar el teléfono móvil a Wi-Fi Smart Life. Vale. En este caso vamos a darle a conectar punto de acceso. Como estáis viendo ahí abajo. Y una vez nos hemos conectado, empieza a emparejar el dispositivo con el Wi-Fi. Como habéis visto por Bluetooth, no sé por qué la aplicación da unos errores, pero no pasa absolutamente nada. Y como veis, la conexión ha sido un éxito. Me ha costado un poco entender por qué no se conectaba y esto se debe a que mi conexión tenía una frecuencia de 5 GHz, que obviamente os voy a dejar aquí en las tarjetas un videotutorial para ver cómo es vuestro Wi-Fi. Si no, no podréis conectarla. Un requerimiento esencial para conectar vuestra Elephant al teléfono móvil y al Wi-Fi es que sea de 2,4 GHz. Eso os lo dejaré arriba en las tarjetas para que lo entendáis en detalle y podréis verlo. Como estáis viendo, este es el menú que nosotros encontramos en la página principal una vez ya hemos registrado nuestra Elephant. Como estáis viendo, tiene un 32% de carga, que lo vemos arriba. En este caso yo le he puesto un nombre que es Pucci Elephant. Es un nombre que he elegido, que se me ha ocurrido así a corto plazo, o sea, se me ha ocurrido momentáneamente. Y luego podremos darle a botón de iniciar limpieza, regresar a cargarse o más funciones, como por ejemplo señalar y barrer, limpieza de mamparas, establecer áreas prohibidas, iniciar limpieza. Bueno, hay un mogollón de cosas, como por ejemplo también está la de utilizar la mopa. También si volvemos para atrás y nos vamos a la parte de mío, vemos que en mi familia, nosotros que tenemos el dispositivo móvil, acabamos de agregar una unidad de número de robots y la última hora de la limpieza no nos pone nada porque todavía no hemos solicitado una limpieza, pero podremos añadir a personas, por ejemplo, apellido, podemos elegir la familia, trasfondo familiar, eso, y gestión de miembros de familia. Puedes invitar a diferentes miembros para que también puedan gestionar al Elephant desde casa y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, una vez nosotros tenemos esto, vamos a darle a iniciar la limpieza. Es cierto que tiene 32% de carga, que la verdad que es bastante poco, pero yo lo único que quiero es que realice una limpieza rápida y un escáner sobre la casa para que vaya realizando un mapeado. Por eso le voy a dar a iniciar limpieza, voy a grabar un poco para ver cómo se mueve y os voy a enseñar el resultado final. Vamos a darle a iniciar limpieza. Y como estáis viendo, he preparado la casa un poco para que la Elephant pudiese moverse libremente. He dejado la estación aquí, ¿vale? Para que tenga hueco para volver, no pasa absolutamente nada. Esto ya podéis elegirlo y fijarla si vosotros queréis. Y como veis, mira, se acaba de chocar con un obstáculo y comenzará a girar para moverse en otras direcciones. Obviamente este será el principio activo del Elephant, echando marcha adelante, marcha atrás. Tiene el sensor ahí y hará un mapeado de la casa que veremos al final de esta. Evidentemente mi casa es relativamente grande con 32% de batería. No sé si le dará tiempo, veremos a ver luego el filtro y veremos también el depósito a ver cómo está de suciedad. Es muy interesante ver cómo queda, así que vamos a dejar que funcione un rato y luego vemos el resultado final. Como veis, este es el circuito que está haciendo, está detectando lo que básicamente es el cuarto del salón y lo hemos visto dentro de la parte del dispositivo. Nosotros hacemos clic sobre él y empezará a ejecutar límites sobre, en este caso, por ejemplo, algún mueble que esté viendo, etcétera. Nosotros vemos el tiempo que ha limpiado, cuánta área ha limpiado, batería restante y eso es importante. Por ahí vemos el trayecto que hace de limpieza, en este caso en el salón, como os estaba comentando. Y esa es la idea de la Elephant, que nosotros podamos utilizarla, nos haga un mapeado de la casa y podamos descubrir un poco todas sus funcionalidades. Como he dicho antes, vamos a esperar a que termine su proceso y luego veremos el resultado. Bien, tigres, en este caso ya ha realizado una labor, ha vuelto porque tiene la batería baja, le quedaba un 14% y entonces por defecto vuelve
a la zona, en este caso para cargarse. Como veis, he hecho un mapeado de lo que le ha dado tiempo a ver. Estaba pasando el salón y luego ha pasado por otro cuarto que veis ahí más alargado que está entre medias. Bueno, lo importante aquí que veáis es que ha estado 11 minutos limpiando, lo podéis ver arriba, podéis ver cuánta área ha limpiado y podéis también señalar y barrer algunas zonas, podéis establecer áreas prohibidas como por ejemplo la cocina para que no entre, o puedes por ejemplo poner que las otras zonas estén prohibidas si tú quieres que friegue una zona en concreto, etcétera. Como veis, puedes darle también a iniciar limpieza otra vez, puedes ver también que regrese a cargar, en este caso ya se está cargando, así que no hay nada de qué preocuparse. Puedes ver más ajustes o actualizarlo. Si nosotros, por ejemplo, le damos a más ajustes, podemos ver la gestión de mapas que tenemos. En este caso, este es el mapa 1, que también podemos definir como, por ejemplo, pues yo que sé, nuestra casa, nuestro cuarto, nuestra vivienda, etcétera. El registro de operaciones lo podéis ver ahí, la selección del volumen de agua también. Y también puedes elegir, bueno, el restablecer el mapa, informe de registros de problemas, etcétera. Esto es muy importante y quiero que sepáis que, bueno, desde aquí podremos gestionar todo. Obviamente el Elephant se encuentra cargando, como veis ahí. También podremos darle a más funciones y ver otra vez lo que hemos visto. También podemos darle a última hora de limpieza y ver el registro de operaciones desde aquí. En este caso la primera limpieza ha sido de 12 minutos, 11 minutillos más o menos, y la segunda ha sido de 14. Ahora lo que vamos a hacer es ver el resultado y ver cuánto polvo o pelusas ha recogido. Como estáis viendo, el Elephant ya se encuentra cargando y si queremos ver ahora la cantidad de cosas que ha recogido, podemos cogerlo aquí y como veis está repleto. Esto es una barbaridad. Obviamente es una casa que está bastante sucia, la he dejado aposta así que ahora vamos a vaciarlo y dejarlo como nuevo. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.